Hace poco grabamos con Maite, una paciente con enfermedad de Meniere, un directo en Instagram donde hablábamos de lo que es vivir con esta enfermedad, qué se siente y qué actitud debemos tomar. Hemos recogido esta entrevista y la hemos editado para que puedas disfrutar de ella al completo. Así que en este vídeo vas a ver una conversación entre una paciente con enfermedad de Meniere, un psicólogo especialista en vértigo y un otorrinolaringólogo, que soy yo. Vamos a por ello. Bueno, bienvenido a todos. Os cuento un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una cosa un poco distinta. Leonardo, aquí desde Argentina, y yo, pues ya habíamos hecho algún directo, ¿no? Que hablábamos de síntomas vestibulares, de varias cosas, ¿no? Habíamos hablado de Meniere, habíamos hablado de neuritis vestibular, de vértigo posicional y Maite, bueno, nos contactó y nos propuso hacer una cosa un poco distinta y contarnos su experiencia como paciente diagnosticada de síndrome de Meniere, además seguida y tratada en un sitio en el que trabajo yo, pero que curiosamente no nos hemos visto en la consulta nunca, porque la de No, mi compañero. Ahora paso muy poca consulta allí, pero bueno, durante muchos años sí que he pasado consulta en los dos hospitales que te han visto además. De hecho, ocasionalmente voy todavía. Y, y bueno, es muy interesante porque la idea es, Maite nos va a contar su experiencia desde el principio con el síndrome de Meniere, incluso, bueno, tan desde el principio como su madre, digamos. El otro día nos contó, bueno, estuvimos preparando un poco esto y nos mandó su experiencia desde el principio hasta el final. Y la idea es que cada cosa que nos vaya contando ella, pues por una parte Leonardo y yo demos alguna explicación, ¿no? Sobre qué está pasando ahí, qué significa parte de lo que dice ella y un poco qué soporte podemos darle, en mi caso como otorrino y en el caso de Leonardo como psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, Maite, ¿qué tal te encuentras con esta situación nueva para ti como paciente ahí que se abre a contar un poco su experiencia? encantada, encantada de hablar con vosotros, de, de poder expresar todo lo que es el Menier desde dentro, porque vosotros estáis ahí y lo veis en las consultas vuestras, pero nosotros no lo llevamos a casa. Totalmente, Y totalmente. tengo aquí 3 hojas, no os quiero contar solo mi caso, sino todo Vale, se nos va a quedar corta la hora que tenemos porque vivir con Menier es muy complicado y diferente en cada uno, cada paciente somos diferentes y yo puedo contar un poco mi caso, pero quiero hablar desde todos, un poco. perfecto. Vale, pues si quieres, ¿te parece que empecemos y nos vas contando un poco tu historia y los que te Bueno, sí, escuchen se sitúen un poco y vamos sí. comentando? ¿Te parece? Bueno, pues el diagnóstico de Menier, no quiero entrar mucho en eso porque es avanzar un poco para los que ya estamos diagnosticados, ¿no? Ujú. Porque es un periplo de síntomas que llegas a la consulta y estás en que no sabes, te expresas lo que sientes, pero el doctor hasta que da con ello, pues es complicado, porque una vez son vértigos, otra sientes que es mareo, otra eh, náuseas, no sabes por qué. Todo ese síntoma, pues ya cuando tienes un diagnóstico, pues es, mm, tengo Meniere, ¿y ahora qué? ¿No? Partiremos de ahí, si os parece. Total, sí. Sí, a ver, has dicho una cosa muy interesante y es que tú ya convives con esto y lo sabes desde hace años, ¿no? Has usado palabras Sí. muy difíciles, ¿no? Que parecen muy fáciles porque decir mareo, decir vértigo es fácil, pero Ya, muchas veces el paciente viene y desde el otro lado de la consulta eh, es más difícil en el sentido de que te dicen, bueno, tengo vértigo. Entonces, si eres un médico que está muy acostumbrado a tratar con pacientes con estos síntomas, tienes que poner un poco un freno ahí, ¿no? Porque claro, mareo y vértigo suenan parecidos, pero son radicalmente distintos y a nosotros sí, nos, sí, sí. a veces, muchas veces el paciente cuenta cosas que nos pueden confundir. Obviamente el paciente no sabe lo que está contando, para eso estamos nosotros ahí, ¿no? Pues
para orientar un poco precisamente eso que nos cuenta el paciente. Claro. Y antes de que siga, otra cosa que has dicho, que también es muy cierta, y es que nosotros para diagnosticar a un paciente de síndrome de Meniere, lo habitual, y yo creo que es lo que está bien hecho, hacer otra cosa es poner una etiqueta antes de tiempo. Tardamos mucho, tardamos a veces un año, año y medio. Eso para el paciente es, con perdón, una putada, porque el paciente lo que quiere es rápidamente saber qué le pasa y saber qué puede hacer. Pero el diagnóstico de síndrome de Meniere es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que descartar un montón de cosas antes que se le pueden parecer y tenemos que tener muy claro lo que nos cuenta el paciente. Tenemos que tener calendarios de síntomas donde se expliquen bien. Entonces, es como muy complicado. Yo sé que lo que quiere el paciente muchas veces es eso, ¿no? Hace poco venía a la consulta un paciente que le habían visto una vez en consulta, le habían hecho una prueba y le habían dicho, tiene síndrome de Meniere. Entonces, bueno, terminó en mi consulta de la Seguridad Social, ya sabéis que no tengo consulta privada, y me decía, bueno, yo tengo Meniere, ¿qué hacemos? Digo, pero bueno, ¿dónde están los informes? No, me han visto una vez y tengo Meniere. Entonces, claro, yo le dije, bueno, yo no puedo decirte que tengas Meniere. Y el paciente se enfadó conmigo y no quiere que le vea yo en la consulta, porque dice, pero si ya sabía lo que tenía, ¿cómo me dice eso? Bueno, hay muchas cosas que puedes tener que pueden parecer un Meniere y pueden no serlo, mucho ojo. Y bueno, ahí lo dejo como entrada, ¿no? Un poco... Claro. Sí, a mí me llamó la atención algo también, ya aprovechamos y cada uno aporta. Vos dijiste, tuve vértigos o tengo de vez en cuando tengo vértigos, también tengo mareos. A veces también por lo que figura en internet, Meniere cursa con vértigo y parece que mareo no. Y en realidad después hablas con la gente que sí que tiene un cuadro completo en algún momento y después el mareo aparece también. Si bien no es uno de los 4, digamos, signos diagnósticos del síndrome de Meniere, los mareos aparecen. Y en general aparecen cuando se están yendo los vértigos, y eso es bueno. A veces en una etapa del tratamiento que haya solo mareos es bueno. Después hay que lograr ir soltando el mareo y poder recuperar una estabilidad lo más cercana a la normal. Eso es un paso de los años y conocerse uno mismo, lo que es el Meniere, y saber conocerse los síntomas, sobre todo. Conocer que vas a tener una crisis y claro, bueno, cuando llegas a la consulta primero tienes que aceptar que vas a tener una enfermedad crónica, algo que lo vas a tener siempre, que cada uno vamos a ser diferentes, porque entre mis compañeros ni siquiera nos entendemos entre nosotros por qué unos están bien, por qué estos están tan mal. Sabemos los mismos síntomas, o sea, tenemos Meniere, pero unos están muy malitos, otros en un año tienen crisis súper fuerte, pierden la audición y tienen unas treguas de años. Y otros, pues como yo, que dicen que tengo un Meniere de libro, que es crisis durante años, pérdida de audición, las crisis van bajando, pero la pérdida de audición aumenta. Y yo ahora me encuentro en ese momento, va a hacer 8 años que lo tengo, y al principio es brutal. O sea, tienes una crisis y no sabes qué hacer, porque bueno, yo por suerte casi todas las he pasado en casa y gira. De repente estás barriendo tranquilamente y todo gira. Te tienes que agarrar donde puedas, sentarte y claro, eso al principio dices, ¿qué me pasa? Me voy a morir, ¿no? Y entonces pues aceptar eso durante el tiempo es mucha paciencia en entenderse los síntomas. Me va a dar una crisis, no sé cuándo, Sí. tengo que estar tranquila. Paciencia y comprensión, porque eso es una herramienta, el conocimiento en estos casos es una herramienta muy grande, porque de pasar a interpretar que te vas a morir a interpretar, vino de nuevo a visitarme este bendito Meniere, me va a dar vuelta todo, me voy a tomar la pastilla que me dio el doc, o me voy a acostar, me voy a recostar, voy a pedir ayuda, y mañana voy a estar mejor, no es lo mismo. No, Entonces, es que con el cambio, Meniere
somos muy diferentes. Es que puedes darte una crisis por la mañana y por la tarde salir a dar un paseo. Y nadie te va a entender. Y te puede dar una crisis súper fuerte y estar una semana en la cama. Y tampoco lo van a entender si la semana pasada te dio y estabas dando un paseo. ¿Y por qué ahora no? No lo entendemos. Es algo que lo tenemos que aceptar y ya. Es así. ¿Y pensás Y que cuando, será lo que está interviniendo en esas diferencias tan grandes? ¿Serán situaciones o serán cuestiones orgánicas del oído interno o serán más predisposiciones subjetivas de la persona a cómo transita esa crisis? Es una pregunta, no es un... No tengo la respuesta. siempre intentamos buscar una explicación por qué nos ha dado una crisis. ¿Por qué? Si no he hecho nada. O sea, ¿qué es lo que, como te oí en una vez, es un gatillo? ¿Qué es el gatillo de la crisis? En el Menier no hay gatillo, porque estás sentado, te da y buscamos explicación en la presión atmosférica, en el estrés, en los nervios que puedas tener a hacer algo y en ocasiones sí es cierto, un estrés muy que haya pasado algo en tu familia o eso sí que genera crisis, pero hay veces que no y es una incertidumbre muy a la larga frustrante porque tienes miedo, sobre todo el miedo vive cada día, cada momento, intentas olvidarlo cuando tienes las treguas, pero hay un día que ¿Y, vuelve y no sabes por qué. y cómo haces vos, Maite? Porque, a ver, parte del espíritu de esta charla es crear Sí. conciencia y sobre todo crear esperanza, porque hay gente que con ese diagnóstico y con esta situación de vida no quiere saber nada de ni de salir a la calle. Y vos estás acá dando la cara y contándole al mundo o a todo el que quiera ver esta colaboración, este stream, que se puede vivir con Menier. Se puede vivir, pero es que lo que digo, somos muy diferentes. Si yo digo, sí, se puede vivir con Menier, yo lo estoy haciendo, pero me va a oír una persona que está muy malita y va a decir, lo que está diciendo esta chica vale para ella, pero ¿qué hago yo si yo no estoy como ella? No sé si me explico, yo puedo vivir con Menier, lo he pasado muy mal, intento cada día, si tengo 10 minutos buenos, decir, oh, qué alivio, 10 minutos sentada, que no me mareo, y es poco a poco. Yo me marco metas poco a poco. Es eso, el miedo a salir a la calle solo está, siempre, siempre lo tengo. Yo tengo una estabilidad muy grande ahora y ando por la calle, no corro, porque ya ni me acuerdo cuando corro, cuando fue la última vez que pude correr, pero dentro de adaptar a lo que puedes y lo que puedes va a ser lo mejor y disfrutarlo. Si estás en la cama muy malito y te levantas de la cama al sofá, ole por ti y ya está, y lo has conseguido. Y si Bueno, mañana tienes que estar en la eso que cama, decís pues eso. es, es se dice más fácil de lo que se hace. Y yo creo que es el mensaje más importante que puede dar una persona que cursa la enfermedad y la enfrenta y sale adelante y sigue. Porque por más que hay mucha gente que seguramente verá esto y dirá, no, eso no es, o es una mentira, o bueno, ella no debe tener un Menier leve. Y no es un Menier leve, es un posicionamiento frente a una enfermedad crónica que te permite seguir manteniendo tu vida a pesar de, y no convertir Claro. al Menier en tu vida o la razón de tu vida. Hay que, Aquí habéis hay, tocado varios... hay que meterlo Dime, dime, dime. dentro al Menier contigo, es tuyo. Es algo que va a estar contigo yo he aprendido, he tenido que aprender a la fuerza. Si quería seguir haciendo cosas, si quería salir a la calle, tengo que aprender que si me da, no me pasa nada. Me siento y alguien vendrá a buscarme. Tengo que vencer el miedo, aunque sea solo al banco de la esquina, de enfrente de mi casa. Pero Habéis nada, tocado varios temas interesantes, ¿no? A mí me gustaría puntualizar algunos y ponerme un poco más técnico aquí, ¿no? Porque yo creo que también es como importante, pues de cara a la gente que nos está escuchando, pues entender un poco qué hay detrás de parte de esas cosas de tu vivencia, ¿no?
es verdad que lo primero que hemos hablado, ¿no? El Meniere es una enfermedad muy rara, ¿vale? Y sabemos que hay varios subtipos distintos de Meniere. Sabemos bastante poco del Meniere a día de hoy y todavía como que se está avanzando, ¿no? En general, en dos grandes grupos, antes ponía alguien en un comentario, yo tengo Meniere bilateral. Pues efectivamente, si lo dividiéramos en dos grandes grupos, tendríamos el Meniere unilateral y el Meniere bilateral, que es todavía mucho más raro que el Meniere unilateral. Y luego, has dicho, cada uno vivimos el Meniere de una forma distinta. Eso es porque, por dos motivos. Primero, porque efectivamente la vivencia de cada uno respecto al Meniere, lo que estabais comentando, es distinta, pero es que a día de hoy sabemos que llamamos síndrome de Meniere a una enfermedad que en realidad son distintas enfermedades que agrupamos dentro de un mismo nombre. Entonces tenemos pacientes que tienen un Meniere genético, ¿no? Que ahora un poco pues comentarán, ¿no? Que a lo mejor tu caso no necesariamente entra dentro de eso, porque no es lo mismo tener un Meniere genético que tener una madre que tuvo un posible Meniere. Sí, eso Sabemos que es. hay pacientes que tienen un Meniere de origen autoinmune, ¿vale? Que es una modalidad también rara de Meniere. Sabemos que hay Meniere asociado a migraña, ¿vale? Y también hay una mezcla ahí entre lo que se llama la migraña vestibular y el síndrome de Meniere. Hay quien tiene uno, hay quien tiene los dos. A veces confundimos en el diagnóstico migraña vestibular con síndrome de Meniere. Entonces, bueno, es verdad que tenemos como muchos Menieres distintos y el nombre genérico que Sí, le damos es síndrome de Meniere. Muchas veces por la propia incapacidad del médico de especificar uno u otro, porque muchas eso de es. las herramientas diagnósticas que tendríamos que utilizar para especificar más todavía eh, están a veces fuera de nuestro alcance. Pues sí, salen cosas nuevas, análisis genéticos nuevos, pruebas autoinmunes, pero todavía estamos un poco lejos de poder poner diagnósticos con apellido. En algunos sitios se hacen, ¿eh? En España hay grandes profesionales que pueden hacerlo, pero bueno, estamos como un poco avanzando hacia eso. Y luego has comentado lo del gatillo, ¿no? Nosotros decimos que el Meniere, digamos, es una de esas enfermedades vestibulares que no tienen un desencadenante. No tienen un desencadenante significa que yo cuando hago esto, automáticamente me pasa esto. Pues como tú decías, ¿no? Eh, no hay un gatillo ipso facto. Pero es verdad que hay una serie de condicionantes o de circunstancias que pueden rodear a un momento vital que pueden predisponerte a tener una crisis, aunque no haya un desencadenante inmediato, ¿no? Lo que hablaba un poco, pues tú misma lo decías, ¿no? Hay sospecha de que tenemos cierta predisposición dentro de los cambios atmosféricos que pueden producir o desencadenar, ¿no? Más o menos en el tiempo crisis. Hablábamos también un día de cierto alimento, eso se puede malinterpretar, porque no es que me tome el alimento y me dé, pero bueno, dentro de un entorno de estrés o de situaciones concretas, eso puede favorecer o predisponer de alguna forma a eso. Y luego, dentro de esto que decía, hay una parte que has explicado tú muy bien con tus palabras, que es que el Meniere se agota, ¿no? El Meniere se agota significa que al final tu oído, después de esos aumentos de presión de líquido en el oído interno, lo que se llama un eardrops, ¿no? La parte del equilibrio se termina agotando y con el paso de los años van disminuyendo el número de crisis. ¿Qué pasa con la audición? Que la audición, una vez que baja, es muy difícil subirla, ¿no? Eso es una pena por una parte, pero por otra parte Es un con el paso de los años alivio. te alivia, eso es. Y para la audición, a día de hoy, empiezan a aparecer opciones que vamos poniendo con más facilidad, pues por ejemplo el implante coclear en pacientes con pérdidas muy avanzadas de audición, el audífono, que no es una solución perfecta, pero bueno, en manos de según qué audiólogo puede ser una ayuda efectiva. Y esa es la parte orgánica pura. Y luego está esa parte de tengo miedo, me limito, no salgo. Yo, por ejemplo, desde hace unos años tengo migrañas también. Y aunque no es lo mismo, de alguna forma, pues hay días que dice, ojalá hoy no me dé, ¿no? Ojalá me encuentre hoy bien. Sale a la calle siempre con tu pastilla, ¿no? Por si te da estar preparado para tomarla, pero sabes que hay veces que te puede pasar y que no hay nada que te avise o que Bueno, te... yo de migraña no,
por suerte, no, no tengo. Pero es que el Menier no tiene una pastilla para decir que no me dé. O No, sea, no, tú claro. sabes, No es para que no ¿sabes? te dé, es si te da, que estés un poco mejor. Bueno, O un, eso o un poco menos mal, ¿no? En el momento puedes tomarte algo yo que te reduzca un poquitín, claro. he pasado crisis a pelo, porque yo por desgracia, ya te digo que una persona que le da una crisis fuerte de vértigo no va a urgencias, porque no te puedes ni mover ni un milímetro de donde caes. O sea, moverte es una Imposible. locura. Eh, Te vas inmediatamente al baño, porque es lo único que quieres estar, porque es que hay veces que el vértigo empieza por la cabeza, pero otras por el estómago, y por desgracia eso coges mucho miedo, porque dices, tengo, necesito un baño o me lo hago encima, porque el Claro. Menier va por el estómago Sí, sí. y Eso claro, eso se está... llama, eso se llama cortejo vegetativo. Es porque el oído interno es capaz de activar una serie de respuestas del sistema nervioso en nuestro cuerpo y se pueden manifestar efectivamente con diarrea, con vómitos, con Es que eso. a veces antes del vértigo dices, uy, va a empezar todo por la tripa. Y claro, te ves en el baño, voy a decir que así, claramente, porque es Sí, que sí. porque Sí, hay sí. médicos que parece que no se creen que estás malo que estás vomitando a la vez que estás en el baño, por abajo, y a la vez que te está dando un vértigo. No. Y llegas y se lo explicas y eso es otro tema, las consultas médicas, porque es muy frustrante también que un médico no te entienda o te diga es Menier y esté haciendo cualquier otra cosa en vez de escucharte. Se necesitan médicos que escuchen todo esto y sentirse arropados porque es un problema que frustra mucho e incapacita. Te sientes muy mal y la única solución que ves es ir a ver a un doctor que te cuente algo, que te tranquilice, que te sentirse que salgas bien y no decir, joder, perdón, es que, es Sí, que, sí, puedes decir lo que quieras. Puedes decir lo que es que, quieras. es que voy a la consulta con una esperanza de no sé qué, con lo que me cuesta llegar hasta la consulta, que vengo hecha polvo, mareada, con suerte, llego para que una esperanza de que me consuele, Maite, vas a estar tranquila, esto es así, acéptalo. Bueno, usted tiene Menier, nos vemos en 6 meses. Si se No. encuentra mal, a urgencias. Y esto es todo. Es que es así, y tienes que aceptar eso, porque te van a decir una y otra vez, porque a mí me han visto diferentes médicos, y es así, y duele. A los pacientes nos duele eso, tanto que como los informes tan cutres que nos hacen a veces. Porque dices, porque los informes también son muy importantes. Todo influye en... Tenemos una enfermedad que a la larga no nos deja trabajar. Vamos a tener... Es un proceso muy largo. No puedes trabajar, no puedes ir con tu familia a hacer cosas. Se junta, es un cúmulo de frustración, miedo. Y esta enfermedad debía de ir asociada directamente a un trato psicológico. Algo que te ayude a enfrentar y por lo menos uno al principio a adaptarte y aceptarlo, lo que Yo es todo esto que te estaba espera. sumando factores psicológicos a lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces pensaba, es impredecible, ataca y te inutiliza. Vamos a decirlo momentáneamente, ¿no? No quiero ser agresivo. Eh, Hay incomprensión cuando vas a buscar ayuda. No te deja hacer vida normal. Bueno, con todo eso, realmente el que no atraviesa un proceso de crecimiento personal, sea con terapia o sin terapia, el que no se fortalece, en el que no encuentra sus herramientas para salir adelante, y claro, se entiende las estadísticas que hablan de que hay como un 40% más de probabilidad de caer en una depresión y Sí, sí. cerca del 50% de las personas tienen trastorno de ansiedad asociado a la patología vestibular. No tengo datos específicamente de Menier, pero ya los voy a tener, pero con lo que tiene que ver vértigos, ¿no? Incluyendo neuritis vestibular, incluyendo migraña vestibular, las estadísticas de salud mental hablan de esto. Yo creo que necesitamos ayuda en cuanto
psicológica sobre todo, pero el médico también tiene que detectarlo, porque es consulta tras consulta y es que falta la empatía esa, de decir, vale, esta chica tiene un Menier, este señor tiene un Menier, depende de la edad también, porque no es un Menier con 70 años que con 40, que tienes una vida por delante que se te corta la vida, literal, lo que he dicho, el trabajo, es que Bueno, el trabajo, el ocio, la vida de familia, o sea, son todo, muchas cosas. Sí, sí. todo. Y entonces, pues todo eso te lo vas comiendo para adentro y hay gente más fuerte, hay gente más débil, pero una ayuda, oye, tienes esta opción, ¿quieres, cómo estás? ¿Cómo te encuentras psicológicamente tú? Es que eso a mí nadie me lo preguntó nunca. Yo una vez llegué llorando y me vio el doctor, Maite, yo creo que a lo mejor, pero le dije que no, o que sí en ese momento, pero de todos modos, también es otro tema, que quiero decir, de los informes médicos, por favor. Decir lo que tenemos en cada informe es importantísimo. A la larga, nosotros tenemos que pasar los tribunales médicos, que es otra historia aparte, incomprendido totalmente los tribunales médicos, porque son una serie de síntomas lo que tenemos: pérdida de audición, vértigo, y eso un tribunal médico te va a valorar, no lo sé, un doctor que sabe que es ese señor Menier, que sabe que es tu vida, si no es por un informe médico a la larga de los años, porque eso es a la larga, cuando tú tienes una baja médica en tu trabajo, no puedes ir a trabajar y te están diciendo que estás bien, no estás bien. Hoy he estado bien y me he ido a dar un paseo y se lo cuentas al doctor y te ponen en el informe una mejoría. Ostras, la hemos cagado. La hemos cagado porque a la larga en ese tribunal se va a coger y decir, usted tuvo una mejoría hace un año, pues no está tan mal. No, es que fue ese día. Pero el día siguiente estoy hecha mierda durante meses. Y eso nos influye muchísimo. Necesitamos mucha ayuda de eso, de los informes también. ¿Qué os parece? Estoy 100% de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo peco muchas veces de muchas de esas cosas que tú dices, pues muchas veces las veo reflejadas en mí, porque al final un poco también dentro de tus posibilidades estás ahí haciendo lo que puede y no es suficiente. Y luego otro problema que tengo, que tenemos los médicos, es que al final nosotros como que nos empeñamos todo el rato en el tratamiento, el quiero hacerte esto, quiero infiltrarte no sé qué en el oído, o quiero tal. Y muchas veces se nos olvida que casi que podemos ayudar más al paciente haciendo otras cosas que haciendo eso. Pero eso va como en nuestro ADN, o sea, lo tenemos como... Es así. Sí. Es así porque uno llega a la consulta y el médico tiene su protocolo. Ese protocolo, esta señora, empezamos por... Es que no quiero decir medicamentos. Empezamos con diurético, si mejora, total, pues otra vez. No sé qué, si sigue, tiene muchas... Porque las crisis de vértigo, el doctor te las pregunta, díselas. Cuando te las preguntes, se las tienes que decir. Si has tenido 7 no tienes que dudar. Hay que apuntarlas y decírselas. Sí, hay que tener, bueno, te interrumpo, es fundamental tener un calendario que venga cuando has tenido, cómo has tenido, todo eso. Eso es fundamental. Todo lo que te ha pasado y ese es un error que cometemos porque no sabemos qué nos va a pasar. Pero a la larga nos va a beneficiar que el doctor tenga toda la información y que la traslade a un informe. Y si estás mal, pues estás mal. Y no hay más. Meter un bocadillo. Bueno, los tinnitus y todo eso ya es otro mundo. Yeah. Quería meter un bocadillo porque yo creo que a los médicos le podemos pedir más empatía y más comprensión, más tal vez delicadeza a la hora de transmitir la información que ellos están extrayendo de las pruebas que nos toman, pero el trabajo bien hecho es un trabajo interdisciplinario. No le podemos pedir al médico que haga lo que hace el fisio, que haga lo que hace el psicólogo, que le haga lo que hagan otras ramas de la medicina o de la salud, en realidad,
Yo no sé, que o tienen sea, que trabajar todos juntos. a mí nadie me ha enseñado, por ejemplo, quiero decir, yo intento ser empático, pero a mí nadie me ha enseñado a ser empático. A mí me han enseñado la escalera de la terapéutica del Menier, claro. A mí nadie me ha enseñado a... Entonces, claro, para nosotros, eso que dice Leonardo, yo hay veces que me veo, a mí hay pacientes que se me han puesto a llorar en la consulta y yo no tengo, o sea, es que no sé qué hacer, Claro. claro, y al final es muy complicado formarte en eso porque es que es muy difícil llegar a trabajar a un sitio y decir, bueno, ¿y tú qué? No, yo soy muy empático. Hice un curso de coaching y empatía para pacientes con Menier. Entonces, es un poco... Pero perdona, Leonardo, que te he interrumpido, Tampoco perdón. es lo que pediría, creo que un paciente. O sea, lo que va a buscar es un diagnóstico y un tratamiento. Pero como parte del tratamiento tendría que estar el trabajar las cuestiones emocionales, porque pensemos en la diversidad de personas que pueden sufrir esta enfermedad. Depende, bueno, Maite hizo alusión a la edad, podría ser un momento vital. Me está pasando justo en el momento donde yo no puedo parar. Eh, y no sé, tengo una familia que alimentar, que sostener, y no puedo parar de trabajar porque con el paro yo Eso no vivo, es, ¿no? Hay un eso montón es, de cuestiones que esas eso son es. tal vez las que me tocan atender a mí desde el, bueno, vamos a ver cuáles son las problemáticas asociadas y cuáles son los recursos que vos tenés para afrontar esta situación particular y salir adelante sabiendo que, como dijo Ignacio hace un rato, la enfermedad, las crisis de vértigo suelen ir mermando a lo largo del tiempo, con la pérdida auditiva, pero quitándonos vértigo. Bueno, Una pero queda pregunta, una Maite. estabilidad discapacitante. O sea, la inestabilidad que te puede llegar a crear es empezar de cero. O sea, el trabajo que hacías no lo puedes hacer. Tienes que buscarte Mucho. un- una nueva vida, una nueva manera de aprender. Y cuesta. Una pregunta, Maite, y ya luego pasamos, si quiere, a contar un poco tu historia, eh, Sí. tu historia personal. ¿Y cómo crees o qué idea se te ocurre, cómo podemos mejorar nosotros para tomar nota? Esa atención en la consulta, es decir, escuchando, por supuesto, mejorando los informes, por supuesto, pero cómo, no sé, ¿se te ocurre algo que podamos hacer en global para mejorar esto? Por Es recoger ideas, que no sé, por... eh, somos pacientes incómodos. Somos Sí, pacientes incómodos porque, eso porque es hoy verdad, llegamos claro. llorando, al día, a la siguiente sesión estoy súper bien y volvemos locos a los doctores. Eso es entendible, pero porque no nos entendemos lo que nos está pasando. Y crees que llevas 3 meses bien y dices, vaya, pasó. Ojalá, ojalá, pero si vuelves, pues, ¿qué se puede hacer? Información, escuchar al paciente, sobre todo, estar actualizado a lo que nos pasa en los foros, en grupos de Menier, leer, informarse. Oye, pues esta gente está hablando de esto son diferentes síntomas porque vas a un doctor y es el protocolo y ya, y no te pregunta, ¿tú tienes algún familiar que le ha pasado esto? ¿Sabes qué te puede pasar a ti? ¿Sabes que esto puede ser algo autoinmune? ¿Tus resonancias están bien? O comunicación, una comunicación normal, pero claro, es que la seguridad social estáis hasta arriba y es Ya. entendible que es Menier, no tiene solución, ven en 3 meses y es así, no hay pedir nada más que mm, lo que son las consultas, tranquilizar y lo que necesite, escuchar. Luego, ya los tribunales médicos, eso es, Bueno, eso no sería un logro. yo de eso no tengo ni idea. Eso para mí es un mundo que desconozco completamente, pero sí, eso tiene que ser como súper complicado también, ¿no? Eso es ya la guinda de los pasteles para un Ya, enfermo que no puede trabajar y que te están diciendo que puedes trabajar y no puedes levantarte de la cama. ya. Y, y a unos le dan una discapacidad, a otros no. Dices, ¿por qué a él sí, a él no?
no nos varemos a lo loco y es tener suerte o no tenerla y luchar. Hay que luchar mucho en los tribunales con la seguridad social para que te tengan en cuenta, porque no es que te han cortado un brazo, es que no se te ve nada, es que andas borracho y no oyes y no te ven más. Si tuviéramos unos bultos así, a lo mejor dábamos más pena. Sí, sí. Pero no, Si te faltara si te faltara una pierna o fueras con una gafa negra y un bastón y un perro, eso se ve, pero como esto no se ve, las es complicado. audiometrías son muy importantes. Relación... Guardarlas todas, audiometrías, una tras otra, guárdalas. Eso es lo que miran. Lo que tus audiometrías... Pídele al médico que te la dé siempre llévatela. Siempre los informes. Antes de llegar a casa, si lo puedes leer, si hay algo que no te guste, vuelves en un momento y diga, por favor, ¿esto es así? Y si te quiere escuchar bien, y si no, pues un fastidio. Son fastidios, todo eso que suma. De los tribunales no puedo opinar. A ver, me han tocado pacientes que tengo en España que han tenido muy buena predisposición de los médicos, que tal vez los que les tocaban, tal vez de vértigo, no sabían absolutamente nada, pero que sin embargo no les hacían problema para renovarles la licencia. Pero sí quería opinar, porque parte del tratamiento, cuando yo trabajo con personas con patología vestibular, en base a esto de que no se vea de afuera el problema, es armar una red, trabajar claramente con su familia y armar una red de apoyo. Que por lo menos los que están más cerca mío conozcan bien lo que a mí me pasa, porque no se ve, porque como decía Maite, de un momento a otro podés terminar corriendo al baño y nadie sabe si te emborrachaste, si te descompusiste o si, no sé, te agarró un ataque de pánico. Entonces, poder explicarle a los que tenemos cerca para que sean una fuente de apoyo en esos momentos de crisis. Es muy importante tener apoyo, que te entiendan, o sea, y si no te entienden, que te sigan la corriente. Y poco a poco, es que es así, me pasa esto, y que te crean, que no vas a mentir. Un enfermo de Menier no miente, te lo aseguro. Cuando está mal, no se va a inventar que no quiere salir, no se va a inventar que no quiere trabajar, no se lo inventa. Claro. Está mal y necesita el apoyo de la comprensión. Si no puede ir a la fiesta de cumpleaños del primo, no diga, hijo, es que hoy se ha puesto mal hoy, qué casualidad. Quisiera estar ahí con vosotros. Es que lo que más queremos es hacer vida normal. Y eso necesita mucho apoyo de familia, amigos y del médico también, de su parte. Y el enfermo de Menier es eso, estarle apoyando, entendiéndole cuando tiene todo eso, que no es mentira. Y para eso está la parte psicológica, imagino. Claro. Maite, cuéntanos un poco tu historia para que la gente que nos esté escuchando, que esté en un proceso diagnóstico, un poco se oriente y sepa un poco por dónde va el tiro. Mi historia, mi mamá sí empezó con, no sé calificarlo porque ella lo llamaba mareo, pero sí andaba, vamos a decir, en borrachera. Sí tenía eso, pero nunca, ella perdía audición y tenía el tinnitus, lógico, pero yo nunca la vi llegar a vomitar y tener las crisis tan fuertes que yo he tenido. Ella ya no vive, pero por otra causa, desde hace años, y ella siempre pues leyó, no sé, en alguna revista, en algún libro, síndrome de Menier. Y ya me lo decía, pues hija, yo parece que puede que tenga esto, porque tengo como que un pitido, oído, como vértigo, me encuentro mal, pero ella no llegó a desarrollar la brutalidad que es lo que yo tengo, y por los medicamentos que tomase, por lo que fuera, no lo llegó a desarrollar tan fuerte o estaba más equilibrado en su oído. Y yo me quedé así con eso, y al paso de los años se me despertó así, en una crisis de vértigo, y fui a mi doctora de cabecera y le conté tal cual lo estoy contando. Me encuentro con vértigo y cada vez que tengo vértigo
el oído, tengo mucha presión, dejo de oír, el tinnitus sube por las nubes y luego vuelvo a estar bien, que no sé si esto puede ser Menier o qué será. Y la doctora de cabecera no sabía decirme, vamos al especialista, Maite, que te haga las pruebas, todo lo que tenga que hacer te lo va a decir él. Y, y me hizo audiometría, pero claro, en esos momentos entre crisis estás bien, vuelves a oír, andas bien, no te crees que pueda ser eso, no te lo crees. Ha pasado, ha sido la tensión, han sido los nervios del día malo y no te lo crees. Te hacen una resonancia y claro, es que es el proceso, son crisis y crisis y crisis y crisis. Y cuando vas teniendo crisis ya el doctor te dice, Maite, esto ya sí es Menier. Mientras es un posible Menier, probable, un fallo vestibular, hasta que no pasa el Hidrops. tiempo, Yeah. hasta que no pasa el tiempo no pueden decirte que tienes un Menier, aunque yo vaya diciendo que lo ha tenido un familiar, porque es difícil. No se me pone la cara roja, es Menier. Claro, Sí, claro. Eso en parte no lo hacemos no porque nos queramos, sino porque hay otras cosas que pueden parecer Menier que pueden sí, tratarse. Entonces, claro, incluso a mí diferente, porque la seguridad social, hoy tengo un médico y a la siguiente revisión está otro. No, falta confianza, eso también, porque es muy importante que siempre ver una cara te vea la conocida misma cuando entras. persona, que te Sí, tranquilice, que te cuente lo sí, mismo siempre, claro. sí, ya no tienes que volver a empezar a decir, a leer tu historial, oye, pues hace 3 meses te pasó esto, Maite, sí, pero hay algo que has contado que ya se te olvida y ya queda en el aire, a lo mejor. Por eso siempre la misma persona, pues, sientes más confianza al verla. Y, y bueno, pues resonancia magnética, te ven lo que te tengan que ver y ya en las últimas resonancias, pues sí, ya ven que, ay, no me acuerdo del nombre, Sí, las ahora, celdillas, una ahora resonancia, hacemos una cosa que se llama una resonancia de hidrops, que tiene esa un es, contraste específico, esa es, pero ahí tengo que decir una cosa, no, tener un hidrops en una resonancia puede apoyar un poco más el diagnóstico de un síndrome sí, de sí, Meniere, pero no es suficiente tener un hidrops en una resonancia pues es complejo, para decir que tienen Meniere, porque tenemos pacientes con hidrops exacto, en la resonancia que tienen, y de hecho claramente tienen otras cosas. Por ejemplo, hay pacientes con migraña vestibular y a eso les ponemos medicación y mejoran muchísimo, y tienen un hidrops en la resonancia. O sea sí. que esto es como que apoya un poco más cuando tenemos todas las demás cosas que cuadran. Pues yo creo que son las crisis las que pueden llegar a decir, eh, como yo digo, del libro, Eso es. estás perdiendo audición, estás teniendo menos crisis, esto es un Menier. Y llevo 8 años y ahora ponen que tengo un Menier hace 3. Ya. Porque hasta entonces pues es probable que tengas y, y en cuanto empieza uno, el siguiente doctor no lo cambia y sigue siendo probable y, y eso es. Y cuéntanos un poco, porque no has dicho que tenían, ¿no? Que te han escrito, ¿no? Algunos testimonios, alguna experiencia, ¿no? Personales también de otros pacientes. Nos decías que tenías por ahí recogida algunas cosas. Bueno, son comentarios para comentar todo lo que es importante el médico, pues una vez que tienes el diagnóstico de Meniere, a la que pasa, que entre nosotros pues se nos llama mucha atención porque somos muy diferentes. Hay personas muy malitas con Mm. Meniere bilateral y no entienden que esto no tenga solución a día de hoy, que falta la investigación y, y qué más. Pues nada, que los médicos intenten escuchar y leer, sobre todo si tienen interés en lo que es el Menier. Tenemos los grupos que son bienvenidos Cuéntanos para un poco contar cómo todas está, nuestras historias. porque yo sé que tú tienes contacto, ¿no? Con asociaciones. Cuéntanos un poco cómo está el tema de asociaciones y grupos de pacientes y todo esto, porque también es una cosa que a Sí, los médicos, a mí, por ejemplo, no ha venido nunca nadie de una asociación y me ha dicho, oye, tenemos esta asociación y pasa tal,
Cuéntanos un poco, porque para nosotros la verdad que es un tema bastante desconocido y muchas veces como que nos cuesta llegar a las asociaciones. No sé por qué, no sé cuál es el Bueno, motivo detrás de eso. pues hay una asociación de síndrome de Meniere, Ujú, sí, ya lleva bastantes tiempo y yo cada vez que voy al médico llevo papeles, ujú, llevo panfletos que tiene la asociación y en febrero pues es el día del síndrome de Meniere y se pone una mesa en los hospitales de referencia con enfermos de Meniere, el que puede ir ujú. hace un esfuerzo enorme de estar allí y de informar pues al que quiera, pero claro, esto es como todo. Una persona entra al hospital, ve síndrome de Meniere y dice, ¿qué será eso? Adiós. Yo estoy bien de los oídos y nadie se interesa realmente en Ya. eso. Más que los pacientes, donde hay que llegar es al doctor, a los doctores y van a ASMES, que se llama la asociación, va a congresos, intenta ponerse en contacto con doctores y darse a conocer, pero claro, ¿qué hace un doctor con la asociación? Tiene que traspasarla al paciente. Yo me he ayudado mucho también a hablar con compañeros, te sientes muy arropado. O sea, tenemos un Sí. grupo de WhatsApp en Madrid y, y ¿qué tal estás? Y cuando no es uno es otro, pues eh, eh, como nos ayudamos entre nosotros. Oye, pues a mí me dijeron esto, esto no. De medicamentos no, porque cada uno somos un mundo. No, claro, eso. Y, y Y lo que no le se debe funciona a tampoco. uno, O sea, a otro, pues puede ser que sí, puede ser que no. Yo he hecho de conejillo de India conmigo misma y cada uno de nosotros nos adaptamos no a lo que dice el doctor a veces, sino a lo que nos viene bien. Porque a lo mejor un compañero comenta, pues esto, pues mira, peor no voy a estar que estoy, así que Eh, voy a probar a es ver peligroso si ese me nota algo. discurso. ¿Qué? Es peligroso lo de peor no voy a estar, porque, a ver, yo tengo pacientes que tienen Meniere hace mucho tiempo y que han investigado y que han participado en un montón de grupos y hay algunas prácticas que desde el punto de vista médico son completamente contrarias a encontrar la solución. Desde medicamentos hasta drogas recreativas utilizadas para paliar los síntomas. Y ya ahí Hay a mí me gusta, rehabilitación, sí, hay rehabilitación vestibular, pero es que la rehabilitación vestibular a algunos se les queda cortos y para otros es muy costoso. O sea, que el médico te diga a rehabilitación vestibular, yo me leo la hoja y digo, pero si esto lo hago en mi día a día. No sé. Igual más adelante, si estoy peor, lo necesitaré, pero para otros, mover la cabeza hacia los lados 5 veces es provocarte una crisis. Y, claro. y todo Ahí eso hay que actualizarlo. hemos abierto un melón gigante, el de la rehabilitación. A ver, la rehabilitación, cuando nosotros recomendamos a un paciente con venir la rehabilitación vestibular, que ha hablado de una parte pequeña de la rehabilitación, ¿no? Que son los ejercicios para casa, pero bueno, según en qué sitio, pues tenemos los hospitales de la Seguridad Social, hay rehabilitadores especializados en esto, empieza a haber maquinaria más compleja, que bueno, poco a poco vamos avanzando. La rehabilitación vestibular en el Meniere no previene las crisis, no cura las crisis. La rehabilitación vestibular del Meniere está pensada para que entre crisis y crisis, pues intentar mejorar esa borrachera, esa inestabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con la Eso es. rehabilitación vestibular? Que como que en nuestra cabeza, pues lo ha expresado muy bien, es como hago la rehabilitación cuando esté peor o cuando me haga falta, pero la idea de hacer rehabilitación vestibular es hacerla siempre porque la rehabilitación vestibular no es la hago un mes y eso tiene un efecto en el tiempo, no. La idea de la rehabilitación vestibular es trasladar eso a tu día a día, como el que se lava los dientes. Efectivamente hay muchos pacientes a los que les cuesta mucho y hay muchos de esos ejercicios que mandamos para casa que son cosas que hacemos en el día a día normal, pero precisamente el objetivo es que hacerlo tanto y repetirlo tanto que cuando nos enfrentemos a esos movimientos, ¿no? A eso que has dicho de girar el dedo, mirar el dedo, que cuando nos enfrentemos a esos movimientos estemos un poco más preparados para eso.
Obviamente la rehabilitación vestibular no es una panacea absoluta, ni mucho menos, pero No, se no. trata un poco como el que empieza con 18 años a ir al gimnasio y lo mantiene como actividad toda la vida para mantenerse ágil, fuerte y tal. Bueno, el concepto es un poco ese, ¿no? Es como a muy, muy largo plazo y de una forma como muy constante. Y es que muchas veces la entendemos como la hago un mes o la hago cuando estoy peor y ya luego lo dejo, ¿no? Y yo creo que ese concepto quizá hay que cambiarlo un poco a nivel de la fisioterapia, de la rehabilitación, de todo. Y aquí le voy a lanzar un poco la pelota a Leonardo porque pasa un poco también con una valoración por un psicólogo, ¿no? Es como voy al psicólogo cuando estoy mal, muy, muy mal, y conforme estoy estando un poquito mejor, como que lo dejo. Y yo creo que el apoyo psicológico, que por desgracia en España en los hospitales faltan psicólogos y no tenemos suficientes psicólogos, el apoyo psicológico tiene que ser una cosa que te acompañe, yo creo que en todo el proceso, ¿no? Desde el principio, estamos hablando de una enfermedad crónica, pues tienes que tener ese apoyo durante muchos, muchos años, ¿no? Sí, a ver, yo lo que trabajo en específico, la verdad que se pueden ir repasando ciertas áreas que están muy comprometidas y la persona después termina ese proceso de tratamiento y sabe que tiene mi teléfono para llamarme en cualquier contexto que necesite, digamos, hacer un ajuste de los temas que se fueron tratando, porque ya se trabajó. El tema de el autocuidado desde lo físico, ¿no? Si estoy cansado, poder decir que no a ciertas actividades, encontrar los tiempos para descanso, respetar las necesidades de mi cuerpo, conocerme mejor, poder generar un grupo de apoyo, ¿no? Un grupo, una red social o una red familiar que me sostenga y que me ayude en momentos de crisis para poder yo ir más tranquilo. Que de hecho lo que dicen los papers es que cuando la persona está más en su centro, más tranquila, las frecuencias de las crisis disminuyen. Entonces, se habla de la hipótesis de una relación entre el cortisol y la producción de esos syrups que terminan generando la crisis de vértigo. Entonces, el trabajar todas esas cosas ya le van dando recursos a la persona y después de un proceso que depende de el diagnóstico, que yo no hago, yo recibo a los pacientes con un diagnóstico que viene desde el plan médico, desde el área médica. Después de trabajar creencias asociadas a, bueno, ¿qué me va a generar esto? Yo les pido a las personas que reciben tratamiento, vamos a trabajar y vamos a esperar a ver cuál es tu techo. No vamos a poner que vos ya no vas a poder, como decía Maite, no poder trabajar. Bueno, eso no es para todos. Tengo un montón de pacientes que han vuelto a trabajar. Entonces, no es para todos. Para muchos sí, y eso debe ser terrible. Pero no todas las personas que tienen Menier no pueden volver a trabajar. O no todas las personas que tienen Menier tienen una crisis de vértigo cada 2 meses o cada mes, o una por semana. Muchas pasan. Tengo pacientes que han pasado 1 año y medio, 2 años sin crisis y no cuento más porque no las conozco desde hace tanto tiempo. O sea, es gente con el que normalmente me escribo de vez en cuando y me dicen, Leo, ¿cómo sigo bien? No pasó nada, a veces estoy un poco mareada, si pasa alguna situación que me desestabiliza desde otras áreas, obviamente que el que conoce y se hace todo ese trabajo de conocerse a sí mismo, conoce también sus vulnerabilidades, ¿no? Y todos tenemos vulnerabilidades, y el estrés las levanta esas vulnerabilidades. No sé si, Maite, te suena lo que digo o te parece raro. Eh, yo digo, como dice mi amiga Marisol, la mente es poderosa. Y mucho lo tenemos aquí. Yo me he dado cuenta de tener muchos miedos a hacer muchas cosas, de no atreverme. Yo creo que sí, las hormonas o lo que nos mueve, el pánico, los miedos, nos echa mucha mierda encima a nosotros mismos. Y controlar todo eso es muy difícil. Y, y- y es conocerse. Es conocerse Claro. y decir, eh, hoy puedo
hoy no puedo. Y según estés, pues atreverte a salir o según estés. Y poco a poco, las treguas pues vienen y si caes y paciencia, paciencia, va a pasar. O sea, yo es lo que pienso a mí misma, esto pasa, no me va a matar, no me voy a morir, ya lo sé. Es lo que me digo a mí misma, va a pasar, vas a pasar una semana mal, 5 horas mal, va a pasar y vas a volver a recuperarte y vas a volver a salir a pasear con el perro, a volver a ir a un bar, tranquila. Y si me pasa en un bar, intento no ir sola a los sitios. Si me pasa, no tengo que tener miedo. Me va a coger, el que sea, me va a montar. Siempre tenemos que tener como una referencia de casa, algo, un coche, vigilar dónde está el baño, es lo que yo hago. O una persona conocida, o llega rápidamente a casa, siempre hay, yo tengo como una casa, como yo digo, algo que me ayude siempre. No sé Qué si... potente tu mensaje para mucha gente que lo vive y lo vive de forma aterradora. Que vos puedas decir esto, me parece que es inspirador. No es fácil. El que te dice que es fácil, en realidad te está mintiendo. Es para gente fuerte y como para gente audaz que está dispuesta a hacer todo el proceso de adaptación. Porque acá estaba leyendo una pregunta que nos dejaron, Pero, ¿no? ¿Cómo aceptar las limitaciones de la pero, enfermedad y espera, la dependencia? Sí. pero tiene que ser en Menieres, que te conozcas tú, o sea, en Menieres que ya te digo que no, no puedes salir y cada vez vas a peor por circunstancias. Pero yo lo que digo para Menieres, entre comillas, de libro, que tienes que quitar ese miedo que yo he sentido, porque yo me podía haber quedado en mi cama muchísimas veces y en mi casa, sentada, con miedo, pero vi que saliendo un poco no me pasaba nada y respiras así tranquila, no ha pasado nada. Mañana, en vez de a la esquina, me voy a ir hasta la otra calle. Pero es en Menieres que sean como yo, o porque evidentemente alguien que esté muy malito, todo lo que estoy diciendo se está riendo Sí, de mí, porque dirá, a mí, a ver, yo me guío por lo que leo y por las pacientes que tengo. Y nunca me pasó de no poder lograr cierta estabilidad en el tiempo como para poder recuperar la vida. Entonces, el día que me toque acompañar un proceso de una persona que tenga un Menier de estos que vos decís y no logremos nada, ahí te voy a aceptar que no, que no hay forma de recuperar tu vida. Hasta ahora no me pasó. Y si bien te creo, puedo pensar, como psicólogo, es una persona que estaba atravesando una depresión y le despertó el Menier. Y claro, se le juntaron dos cosas que no puede hacer frente. O tiene una condición orgánica que es muy rara, que eso me dirá el doctor si estoy, porque puedo estar en lo correcto, una condición muy rara y donde, bueno, sí, claro, tiene una condición muy rara, un Menier muy grave, pero creo que eh, si vamos al bruto de la población, a lo más general, hay mucho para hacer, desde lo médico, desde los tratamientos y desde la energía y la actitud con la que uno enfrenta una enfermedad tan complicada como esta. claro, pero aparte de todo eso, tenemos nuestros pensamientos, que son muchísimas. Es el trabajo, es el qué dirán. Es si salgo y me ve un compañero de trabajo oye, pues está a falta de trabajar. Es que son tantas cosas que aceptar y que no entienden que, que es muy, muy complicado. Por una parte está la parte médica, por otra la parte familiar, por otra el trabajo, por otra parte superarte a hacer cosas. Son muchas cosas. Yo A estoy lo de mejor acuerdo, es muy es difícil, muy son muchas difícil. cosas, pero intentando lanzar un mensaje positivo, ¿no? Yo creo que efectivamente no hay una pastilla que cure esto, ni una rehabilitación, ¿no? Que decía antes que lo cure, pero es verdad que lanzando un mensaje un poco positivo, es verdad que desgraciadamente no todo el mundo tiene esos recursos o tiene la suerte de tocar con un médico o con un profesional que le pueda ayudar tanto, pero yo creo que hay ciertas cosas, tanto desde el punto de vista de apoyo, desde el punto de vista psicológico o incluso en algunos casos desde el punto de vista médico, que pueden
mejorar algo tu calidad de vida. No te estoy diciendo que puedan Se resolver puede, se todos tus puede, problemas. se puede, se Y yo creo que ese claro, mensaje está bien lanzarlo, ¿no? Porque se solo el hecho puede. de que alguien escuche Aquí, ese mensaje, claro, solo el hecho de que alguien escuche ese mensaje creo que va a claro que ser positivo. sí. Ahora, Claro, creo que en todo esto que estamos hablando quizás falte una figura de alguien que sea capaz un poco de, no sé si coordinar todo eso o darle sentido a todo eso, porque veo que hay una fragmentación muy importante incluso entre los propios profesionales, entre el profesional médico y el paciente, entre el psicólogo y el paciente, entre el fisio o el rehabilitador y el paciente, eso, y entre ellos, eso entre sí. es. Entonces, esa figura falta y Es, no sé es si... entrelazar todo eso. Eso es. Lo primero es que a la larga la inestabilidad, eh, una rehabilitación es tú mismo en casa, pero, pero lo que más es el apoyo psicológico, o sea, estar coordinado el otorrino. Es que no sé si el otorrino con el psicólogo, ves Ya, un enfermo de Menier y a la larga lo vas a necesitar. ya. A, si no es en el principio, es en el intermedio, si no al final se echa en falta. A mí Me me pasa estar... encantaría tener como ese recurso, ¿no? O sea, bueno, tomo nota, a ver si, pero es verdad que eso que dices que sería lo ideal, no solo en el Menier, sino en muchas condiciones que vemos, Claro, es complejo, complejo. Perdona, Leonardo, que estabas contando algo. No, gracias a esto de la virtualidad, bueno, a mí me ha pasado de que alguien me consulta, lo tomo en tratamiento y le pregunto a Ignacio, necesito un otorrino que sepa de equilibrio en Alicante, en Valencia, en Zaragoza, le voy preguntando porque, y voy armando un equipo. En el guión tengo un otorrino con la que siempre hablo y cuando hay alguien de Madrid, como yo la conozco a ella, lo mando y nos mandamos audios por Instagram. No es el canal oficial ni es un programa como el que tengo en la institución que yo trabajo, que tenemos un programa con historia clínica donde yo evoluciono, la otorrino, la otoneuróloga, la nutricionista y la rehabilitadora vestibular van evolucionando, cada vez que ven a un paciente lo cargan, pero está mucho más cerca de un trabajo interdisciplinario de lo que escucho en otros lugares, o de otros profesionales serían, no otros lugares porque estamos en el mismo mundo, y mientras sea de habla sí. hispana podemos trabajar y colaborar. Una cosa que estaba aquí leyendo de alimentación. Yo como de todo. Me da igual las crisis de vértigo. O sea, igual que lo voy a comer, igual puede salir. O sea, yo no estoy mala del estómago. Intento eh, no privarme de nada porque cuando estoy bien me apetece comer de todo. Eh, sí que entiendo que a lo mejor los celíacos le quitan el gluten, que quiera decir, hay gente que come sin gluten y dice que tiene menos crisis de vértigo. Ole, pues, pues bien, mis crisis no han cambiado dejando de comer una cosa y comiendo otra, yo por lo menos. Viendo esto, Yo esto lo sí, escucho reduce más en migraña vestibular. Sabes que en migraña que vestibular lo escucho mucho más, el tema de la alimentación asociada a una crisis de vértigo. No sé si el doc Sí, lo ha escuchado también. a ver, con todo esto que comentáis, la realidad es que hay poca evidencia científica que soporte dietas específicas, como tú decías, ¿no? Clásicamente lo que sí hemos recomendado, y la verdad es que lo recomendamos en el día a día en el Menir, es evitar el abuso de sal y evitar el abuso de excitantes como el café o el té. Por ejemplo, con los excitantes sí, lo que se ha visto es que es casi más importante evitar variaciones grandes de lo que consume que consumirlo en sí, eh, pero como normas generales damos esa. Y luego hay una serie de dietas descritas clásicamente de consumir unos alimentos un poco concretos, más cantidades de agua. La evidencia científica detrás de eso es limitada. Lo que comentas del gluten, yo tengo algún paciente con una sospecha de celiaquía, con algo que podría parecer un Menier, y en esos casos pues, puede ser razonable valorar dietas sin gluten, pero en caso, yo creo, de celiaquía o de sospecha o de trastorno de malabsorción de ese tipo. Muchas veces eso puede ir relacionado con lo que decíamos, con el Menier autoinmune o
cosas que se parezcan al minero autoinmune. Pero no hay una evidencia a día de hoy, salvo lo de la sal, de toma esta dieta para Sí. tal cosa. Y hay estudios sobre eso, ¿eh? Y ninguno arroja ahí mucha luz. Yo, yo- No. yo he estado comiendo sin sal, he tenido muchas crisis de vértigo con sal y sin sal. Y digo, no me voy a quedar sin comer mi pizza, mi hamburguesa, la Coca-Cola sí la tomo sin cafeína y no tomo café. Eso sí lo tengo a rajatabla. Ni bebidas energéticas, ni eso, nada. Porque es que estamos locos. No, porque si no te puedes excitar tampoco de más. Yeah. Porque la verdad que lo que mejor nos viene es el descanso. Descansar, dormir. Yo descanso y duermo cuando me apetece porque me levanto y digo, soy otra persona. Y, y es lo que mejor me viene. Dentro de lo posible y el que pueda, hacer ejercicio adaptado. También. Si estamos en una fase en la que podamos, eso sería muy Sí, importante sí, también. sí, yo si puedo, pues ando, ando muchísimo. Con lo que puedo, a mí me parece muchísimo para que, como estoy, pero que yo he hecho muchas cosas con Menier, que es probar en cada uno. Lo que te va bien, Sí, tú porque pruebas, comes cada uno es un y ya mundo. está. Si te sabe mal andar, no andes tanto, o sea, compra algo para hacer ejercicio en casa sentado, una bici quieta, algo, no sé, unas mancuernas chiquititas, algo que te motive a hacer cosas en casa, si no quieres salir en casa. Y se puede, y pasar el tiempo. Si el caso es que pase el tiempo, que deje de haber crisis y que haya una evolución con el Menier, como tenga que ser, será. O sea, los enfermos no podemos hacer nada. O sea, ir al doctor cuando contarle las Bueno, crisis que hemos tenido. no estoy de acuerdo. Sí podéis hacer cosas y la estás diciendo, Bueno, ¿vale? Sí podéis hacer cosas y la estás diciendo. Buscar un médico, todo lo sí, especialista que se pueda en Menier, que ese se llama otoneurólogo, ¿vale? Efectivamente, llevarle un calendario con los síntomas, que eso eso es. es fundamental. Si no te lo proporcionan, porque en algunos sitios no pueden o no saben o no quieren un psicólogo, valorar buscar tú a alguien que te dé apoyo psicológico. Si no te lo dan o no puede o tal, buscar un fisio, que en ocasiones un fisio, los fisios los tenemos ahí un poco como aparcados, pero los fisios nos pueden ayudar mucho en muchas cosas Yo que le no tengo pensamos, ¿vale? miedo al fisio, a mí me da miedo porque estoy sin crisis y todo lo que sea mover la cabeza o masajear por aquí, como que todavía voy poco a poco, Ya, iré. pero bueno, Otro quiero decir miedo para desbloquear. que hay cosas que se pueden hacer, se puede leer, se puede informar, ¿no? La información es poder y es poder muchas veces curativo, porque no es lo mismo enfrentar una crisis pensando que te vas a morir que enfrentar una crisis sabiendo, como has dicho tú muy bien, que va a pasar. Es, Pues no sé, yo creo que incluso ver esto que estamos haciendo puede ayudar a los pacientes. Entonces, bueno, de hecho lo estamos claro, haciendo por eso, ¿no? Entonces, Con ese quiero decir fin. que quiero lanzar el mensaje positivo de que sí se pueden hacer cosas. ¿Podemos esperar cosas mágicas, maravillosas o milagrosas? Pues no, pero bueno, es que vivimos en una sociedad de lo rápido, de lo inmediato. Pues desgraciadamente en este caso tenemos que lucharlo, pero yo creo que sí se pueden hacer cosas. Vamos a quedarnos con ese mensaje positivo, ¿te parece? sí, Tengo ¿Os un par parece? de preguntas que nos Sí. dejaron. siempre. Empiezo por la de para Maite. Dice, para Maite, ¿cómo ha afectado el Menier a tu calidad de vida? ¿Hay cosas que ya no puedes hacer? Efectivamente, hay cosas que no puedo hacer y hay que adaptarse. ¿Afecta la calidad de vida? Sí. Eh, eh, no puedo, ¿qué puedo decirte? No puedo volverme una crossfighter. Mm, No puedo irme a un gimnasio y volverme loca a correr y hacer mucho ejercicio. A lo mejor no puedo hacer un trabajo de altura. Eh, hay veces que hay personas que no pueden estar con un ordenador, no puedes. El móvil, curiosamente, a mí no me marea mucho, pero hay personas que
sí, y afecta pues en toda esa calidad de vida, por lo que hemos hablado, ir a los sitios, cancelar cosas y unas cosas sí, otras no. Bien. ¿Y qué más Eh, preguntó? yo creo que en el caso de Mighty, por lo que también estuvimos hablando antes, ella logró traspasar las limitaciones y entender y lograr conectar con las cosas que sí podía hacer. Esto lo hablo en relación a ese comentario que nos hiciste acerca del viaje a Euro Disney. ¿Podemos contarlo? Sí, sí, sí. Mis niñas sí querían ir a París, a Disney, y yo compré el billete a lo loco. O sea, 6 meses antes, ¿vas a ir o no? Digo, pero ¿cómo me preguntáis? Que si voy a ir, no lo sé, qué me va a pasar mañana. El primer paso, comprar el billete, ahí lo tengo. Si me pasa algo, tengo un hotel del que puedo estar. Pero bueno, primer paso, hacer la maleta. Ir adaptándome, voy a hacer la maleta, tranquila, eh, enfocando que puedo, voy a ir. El viaje en metro, una locura, porque necesitas tu tiempo de recuperación. A mí, un viaje en coche, me tengo que bajar y esperar como 5 o 10 minutos a sentarme, como yo digo. Como que desestabiliza bastante, ¿no? El metro, el coche. Claro, por eso te digo, ir a un hospital con una crisis de vértigo es impensable, las pasamos en casa. Bueno, pues todo eso poco a poco, una meta, el metro. He llegado, vale. Ahora el avión. Me tomo mi relajante y mi biodramina, tranquilamente, y que sea lo que tenga que pasar. En un avión, pues, que pasa, no son muchas horas, es un viaje corto, te entretienes, hablas con la niña, ¿qué tal estáis? No pensar en tus oídos, que te puedan estallar o eso, y aterrizas y llegas, sana y salva. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Me lo iba a perder todo esto. Eh, Y poco a poco. la, la, a veces nosotros tenemos que arriesgar, siempre, siempre teniendo la autorización, ya no sé si la autorización, pero siempre si la recomendación profesional es vos estás habilitada y podés hacerlo, hay que animarse, porque cuando uno no lo hace, garantiza el fracaso. O sea, no lo voy a vivir, no lo voy a disfrutar y lo voy a cancelar de mi vida. Pues En cambio, son, cuando uno intenta, le da la posibilidad a la vida, vamos a decir, de que las cosas salgan bien. Yo Sí, nunca he tenido en eh, 5 años de atención de personas con vértigo, nunca he tenido una mala experiencia cuando los incito a hacer viajes de placer. Trabajamos como, ¿no? Porque a veces no es el qué, sino el cómo, ¿no? ¿Cómo me preparo para afrontar lo que viene? La última paciente estaba viendo el vivo porque me hizo un comentario hace un rato. Ella se fue hace más o menos un mes, una semana a Miami y tenía una crisis de vértigo semanal. ¿Y cuándo logramos cortar con esa frecuencia? Que se fue, aceptó, se fue, viajó, estuvo en Miami, disfrutó lo que podía disfrutar, ¿no? Porque con limitaciones seguramente, pero no tuvo episodio de vértigo y eso volvió es. y no tiene episodio de vértigo. Vamos a ver esta semana cuando la vea qué pasa, pero Sí, sí. funciona. Yo, Animarse, yo funciona. no me lo Y si podía no creer, no, funciona, sí. Yo no me lo podía creer porque, claro, ya yo no hubiera ido teniendo crisis de vértigo recientes. Yo ya llevaba 3 meses que estaba bien. Bueno, tenía mis miedos, pero digo, bueno, no van a ser tan fuertes como hace tiempo, porque es el proceso, como yo digo, es el proceso del Menier que ahora ya me va dejando de hacer cosas, pero antes no, antes el miedo es muy poderoso, sí, mucho, muy poderoso. puede ser. Ahora, y es como tú dices, como lo enfrentes, como decías, estoy en lo alto de un edificio y puedo estar en el suelo con la misma, con una mínima altura y estar en lo alto de un edificio y darme un ataque de vértigo en lo alto del edificio o abajo pensando que estoy en lo alto. No sé si me explico. sí, totalmente. Al final, claro, al final
o sea, todo lo que sea evitar una situación, que eso es una actitud evitativa, ¿no? Eso solo alimenta al monstruo del miedo, pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es muy difícil, a mí Totalmente. me salió bien, me ha salido bien. Y encantada, no me arrepiento, el viaje de mi vida y Qué muy bien, qué bonito. feliz y muy animada y, Me y ojalá se ese atreva, mensaje, me gusta ese mensaje para la gente que escucha. que me Tengo dos preguntas hubiera para el doc. perdido. Una Sí, dice, tengo Menier y me gustaría saber si es normal que se te duerma alguna parte del cuerpo. No, no es eso, no sé qué entendemos por el que se me duerme una parte del cuerpo, pero no es habitual. No es habitual eso. No. No hay Puede ser por otras registros, cosas, o por lo pero menos, claro, que no hay registros de que enlacen Menier con esto que tan eso difuso igual. me suena raro. Me suena raro. Bien. Me suena raro. Y la siguiente dice, ¿puedo tener Menier si no tengo vértigo? Tengo hipoacusia unilateral hace 3 años con hidrops y acúfenos. Si no hay, teóricamente, ¿no? Nosotros al final para diagnosticar el Menier tenemos que tener crisis de vértigo junto con cambio de la audición, junto con acúfeno, y en teoría vértigo es esa sensación de que todo gira, que al menos tiene que durar 20 minutos. Si no hay vértigo, pueden ser otras cosas. O sea, solo con esos datos es muy complejo. Puede que en un futuro termine dando la cara y sea un Menier, puede que no lo sea, puede, pero claro, estamos hablando de una enfermedad que, como decíamos, ¿no? Tardamos muchísimo en diagnosticar, pues aquí así a matacaballo es complicado, pero en principio esos son un poco los fundamentos que usamos nosotros. ¿Vale? Y, y la última pregunta, ¿cómo aceptar las limitaciones de la enfermedad y la dependencia? ¿Cómo lidiar con el mareo continuo? Acá cuando aparece mareo continuo a mí me hace ruido con respecto al Menier. Yo he tenido pacientes con Menier que tienen episodios de mareo más que bien mareo súbito, pero mareo continuo me parece más el- otro diagnóstico. No sé qué opinan ustedes. Hombre, sí, sí quiero decir, puede haber mareo continuo y puede ser un Menier siempre y cuando entre mareo y mareo, o sea, estamos poniéndonos un poco técnico esto para el que no entienda claramente esto, pero siempre que entre mareo y mareo haya vértigo, ¿vale? Quiero decir, tú puedes tener un síndrome de Menier y tener crisis típicas de Menier y entre crisis y crisis puede estar mareado, por supuesto. Otra cosa es que ese mareo siempre sea consecuencia del Menier o sea por otra cosa. Pero tú puedes tener un Menier y además tener mareo entre crisis, inestabilidad entre crisis, dolores de cabeza entre crisis o con las crisis. O sea, eso es un mundo tremendo. Pero para tener un Menier, hay unos criterios diagnósticos. Tengo por ahí un vídeo donde lo explico como en profundidad, digamos, desde la cabeza del otorrino, ¿no? Lo que hemos dicho, crisis de vértigo de más de 20 minutos, súper importante, sensación de cambio auditivo, o taponamiento o cambio de la audición, acúfeno y sobre todo para diagnosticar un Menier tenemos que parece que suena raro, ¿no? Pero tenemos que descartar todo lo demás. Por Claro. eso tardamos tantísimo en diagnosticar Menier. Eso. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí, hora y cuarto, casi 20. Te agradezco, Maite, enormemente que nos hayas contado tu historia. Tomo nota, intentaré hacerlo un poco mejor en el día a día, porque esto es muy complicado. sí, Pero sí, yo confío en ti. Yo confío en ti, pero hay miles de médicos otorrinos sí, que ojalá pero les llegue el mensaje de Menier no es un paciente molesto, Pero, necesitamos ayuda. pero nos pasa todo, porque la vorágine esa de la consulta al final, donde, bueno, pues Sí, hace un poco lo que puede, apoya lo que puede, tal, pues yo creo que ahí todos pecamos de eso y bueno, pues hay que intentar, todos tenemos que intentar hacerlo un poco mejor y ya está. Te agradezco, Leo, tu apoyo, tu soporte y bueno, pues ya sabes que seguro que hacemos alguna cosa más en el futuro Por porque siempre supuesto. estamos ahí cada 2 por 3 haciendo algo. Y nada, pues si en un futuro queréis hacer otra cosa o desde alguna asociación queréis que, yo que sé, colaboremos, alguna sí, cosa o todo lo que sí, sea, pues nada, la estamos asociación ahí abiertos. la asociación de ASMES, hay un grupo de Facebook de asociación y afectados de síndrome de Menier
Y ahí hay indicaciones de todo lo que podáis ver, os podéis hacer de la asociación. Y da tiene ayuda jurídica, tiene ayuda, pues entre Hay nosotros nos algunos queremos médicos mucho. también en ASMES. Hay Mm, algunos médicos, hay unos otorrinos. sí, Porque bueno, esta enfermedad por no. ahí, ahí. No estoy segura, yo ya no estoy segura porque cada vez que habla un médico como que se asusta de nosotros, porque le empezamos a hacer como 500.000 preguntas de yo tengo Ya. esto, yo tengo lo otro, ¿qué me pasa? ¿Qué necesito? Y están un poco asustados. Por eso, si hubiera 50 médicos, pues así tocaban a más. Y Ah, ojalá bueno. entren muchos médicos y mucha paciencia con nosotros, mucha paciencia, porque hoy podemos estar viendo un concierto de música y al día siguiente decir, voy a ver un concierto de música, voy a estar mal al día siguiente, pero lo que he vivido me lo llevo. El día de ayer me lo he pasado súper bien y mañana lo pasaré mal, pero la mente poderosa. Muy bien, Muy bien. Maite, muy bien. Bueno, nos despedimos con ese mensaje y gracias. Gracias a todos, ¿vale? Y gracias a todos los que estáis escuchando. Hasta la próxima.